Mike Pompeo critica debilidad de Biden ante sus encuentros con Putin. El ex secretario de Estado en la era de Donald Trump realiza nuevamente sus cuestionamientos al gobierno de la Casa Blanca, especialmente ante los ciberataques. El ex secretario de Estado durante la era de Donald Trump en la Casa Blanca, Michael Pompeo, criticó hoy la debilidad del presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y afirmó que la única manera de que Moscú cambie su comportamiento es si ve costos reales. En una entrevista con la cadena conservadora Fox, Pompeo sostuvo que cuando escucha al presidente Biden, está convencido de que lo que ve Putin es debilidad. Lo único que causará que cambie su comportamiento es que sea costoso, que la gente de Rusia vea sufrimiento, que el gobierno de Rusia vea sufrimiento, que haya costos reales, recalcó Pompeo, quien también estuvo al frente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, bajo el mandato de Trump. Estas medidas, agregó Pompeo, tienen que ser rápidas, determinadas y severas. Precisamente este viernes Biden y Putin sostuvieron su primera conversación telefónica tras la cumbre que mantuvieron en junio en Ginebra, Suiza. En la llamada, según la Casa Blanca, Biden advirtió a Putin que prepara una respuesta contra los recientes ciberataques lanzados desde Rusia hacia importantes empresas de Estados Unidos. Los dos líderes conversaron una semana después de que una red de origen ruso llamada Revil reivindicara un ciberataque contra la firma tecnológica estadounidense Kaseya mediante ransomware, un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos. Ese pirateo, que tuvo repercusiones en más de 1.500 empresas en todo el mundo, se suma a otros dos muy dañinos registrados en mayo en Estados Unidos, el que afectó a Colonial, la mayor red de oleoductos del país, y el que golpeó a JBS, el procesador de carne más grande del planeta. Aunque la Casa Blanca no ha acusado directamente al Kremlin de haber dirigido esos ciberataques, sí considera que tiene la responsabilidad de perseguir más durante las actividades de los piratas informáticos que los han impulsado desde su territorio. Joe Biden contraataca a críticas republicanas sobre vacunas. El gobierno del presidente Joe Biden finalmente dejó de contenerse frente a sus críticos republicanos y lanzó una ofensiva contra los políticos de ese partido que han minimizado la importancia de las vacunas contra el COVID-19 y que han criticado los esfuerzos de ir de en casa para inocular a la población. En momentos en que se está aletargando la campaña de vacunación, la Casa Blanca dejó de abstenerse de responder a sus críticos y ahora está saliendo al contraataque contra quienes intentan sembrar miedo sobre las inyecciones o diseminan información falsa sobre las inoculaciones. Luego de que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, intentó frenar la campaña de casa por casa para aumentar la tasa de vacunación en su estado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue enfática. La negativa de dar información válida sobre salud pública, como la eficacia de las vacunas y su accesibilidad en todo el país, incluyendo en Carolina del Sur, está literalmente causando muertes, declaró Psaki. Si bien el 67% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis, las autoridades están cada vez más preocupadas por la gran disparidad geográfica en las tasas de vacunación y el surgimiento de lo que algunos expertos advierten podría ser dos realidades dramáticamente diferentes para el país en los próximos meses. Una alta tasa de inoculación y menos casos en las partes del país más inclinadas hacia los demócratas, y nuevos rebrotes y el avance de variantes peligrosas en las zonas más inclinadas hacia el Partido Republicano. Al inicio del gobierno de Biden, la Casa Blanca por lo general se abstuvo de criticar a funcionarios estatales o locales por la forma en que el presidente estaba manejando la pandemia. Aparentemente, Biden buscó evitar roces y caer en una politización de la campaña de salud pública.
Sin embargo, el tono cambió recientemente cuando políticos republicanos criticaron a Biden por pedir una campaña de ir de casa en casa para entregar información sobre las vacunas con la esperanza de que ello aumente la tasa de vacunación. Tenemos que ir de comunidad en comunidad, de vecindario en vecindario e incluso a veces de casa en casa, literalmente tocando puertas para ayudar a los que faltan, expresó el mandatario el martes. El componente de base de campaña de vacunación ha estado en funcionamiento desde abril, cuando el suministro de vacunas comenzó a superar la demanda. Fue delineado y financiado por el Congreso en el proyecto de ley de ayuda COVID-19 de 1,9 billones de dólares aprobados en marzo, y en su gran mayoría lo llevan a cabo funcionarios locales y trabajadores y voluntarios del sector privado. Sin embargo, algunos políticos republicanos vieron una ventana política, como McMaster, el representante por Ohio Jim Jordan, el gobernador de Missouri Mike Parson y el fiscal general de Arizona Mark Brownidge, apelando a las raíces del partido como los gobiernos pequeños y el ala libertaria. El gobierno de Joe Biden quiere llamar a su puerta para ver si está vacunado, tuiteó el representante de Ohio Jim Jordan. ¿Qué sigue? ¿Llamar a tu puerta para ver si tienes un arma?, agregó. Para la generalmente reservada Casa Blanca de Biden, que durante mucho tiempo ha albergado frustraciones privadas sobre los programas de vacunación rezagados de algunos estados, pero que se negó a condenarlos públicamente por temor a representar divisiones políticas en la salud pública, las críticas republicanas fueron demasiado lejos. A esos individuos y organizaciones que están propagando desinformación y tratando de desprestigiar esta labor de ir de casa en casa, creo que le están haciendo un mal servicio al país, un mal servicio a los médicos, a los líderes religiosos, a los líderes comunitarios y a los demás que están tratando de promover la vacunación para salvar vidas y ponerle fin a esta pandemia, declaró el jueves Jeff Zients, coordinador de la Casa Blanca para temas de la pandemia. Joe Biden tras la jornada de protestas contra la dictadura. Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad. El presidente de los Estados Unidos instó al régimen comunista a atender las necesidades de la población en lugar de enriquecerse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes al régimen cubano que escuche a su pueblo, después de que cientos de cubanos salieran este domingo a las calles de la isla al grito de libertad, en manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas por el régimen castrista. Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba, dijo Biden en un comunicado. El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales, indicó Biden. Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse, concluyó el comunicado. El gobierno de Estados Unidos, a través de la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, ya se había dicho muy preocupado este domingo por las llamadas al combate que ha hecho el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para detener las protestas contra el régimen en la isla. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, también remarcó ayer que Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión con Cuba como derechos universales. Díaz-Canel instó este domingo a sus partidarios a salir a las calles listos para el combate, como respuesta a las protestas pacíficas espontáneas surgidas esta jornada contra su gobierno en diferentes puntos del país. La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, exhortó el dictador en una comparecencia televisiva especial. El lunes, el mandatario admitió los problemas eléctricos y de desabastecimiento de alimentos y medicamentos, pero tildó de delincuentes a los manifestantes y aseguró que tuvieron la respuesta que merecían.
El mensaje de Díaz-Canel llegó después de que cientos de cubanos salieran este domingo a las calles de La Habana al grito de libertad en manifestaciones pacíficas, que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Los choques entre los manifestantes y los pro-gobierno se produjeron en el céntrico Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de 1 millar de personas con una fuerte presencia de las fuerzas militares y policiales, que llevaron a cabo varios arrestos.